You can't start a movie by having the attitude that the script is finished. Because if you think the script is finished, your movie is finished before the first day of shooting. Aquí está el primer borrador de guión terminado y en este vídeo voy a contarte de manera breve cómo escribir tu primer borrador de guión sin morir en el intento. Quiero dejar claro también que esto es mi punto de vista, mi experiencia a la hora de escribir el guión. No es un curso de guión, no soy una persona experta en escribir guiones, pero he escrito uno y quiero contarte las cosas que he aprendido o las cosas que creo que te pueden ayudar a tener tu primer borrador. Por cierto, un primer borrador es una primera versión, básicamente. El vídeo se va a dividir en 3 partes. En la primera parte os voy a explicar un poco los puntos que considero clave a la hora de escribir el guión. En la segunda parte os voy a dejar fragmentos de una conversación, una videollamada que tuve con Alonso, la persona que me ha estado ayudando a escribir el guión. Y al final del vídeo voy a responder a preguntas y respuestas que hice en Instagram. Vale, a ver cómo consigo condensar toda esta información lo más breve posible y conciso posible, porque bueno, sí que es cierto que podría estar hablando un montón de tiempo, que igual esto hace que me salte alguna duda o algún tipo de información, así que cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios y yo respondo por escrito cualquier tipo de duda que tengáis a la hora de escribir el guión. Vale, el primer punto es la idea. La idea en mi caso fue un grupo de jóvenes desconocidos se despierta en una casa y no saben cómo llegaron hasta allí. Yo tenía esa idea en la cabeza. En mi caso fue esta premisa, pero puede llegar a ser una conversación entre 2 personas, puede llegar a ser una imagen que tienes en la cabeza de la que quieres hacer una película o un cortometraje, puede ser una canción, puede ser un sentimiento, puede ser cualquier cosa. Eso sí, creo que es importante y que ayuda mucho a que si la idea que tienes tiene implícita un conflicto, te va a ayudar mucho más a desarrollar tu guión porque ya tienes un conflicto que resolver. El segundo punto que considero súper importante, que ya he hablado en varios vídeos sobre esto, es el tablero de Blake Snyder. Este tablero he hablado en algunos vídeos sobre él, pero creo que no he llegado a definir exactamente cómo lo he trabajado, así que voy a intentar definirlo lo más breve posible para que te pueda ayudar a escribir tu guión. Yo lo que he hecho es coger un tablero y dividirlo en 4 partes. Acto 1, acto 2A, acto 2B y tercer acto. Hay que entender que ese tablero es la película, es tu película y lo has dividido en 4 partes y en 3 actos, ya que el segundo acto está dividido en 2 partes. Ese tablero, cada fragmento que hemos dividido va a estar rellenado con post-it, que cada post-it va a ser una escena. ¿Qué es una escena? Probablemente ya lo sepas, pero te lo intento definir rápido. Una escena es una acción que se da en un lugar y momento determinado. Por ejemplo, Nordin está en su setup escribiendo por ordenador. Aparece su mejor amigo y le dice que está enfadado con él. Nordin se levanta y se va con su mejor amigo a la cocina y tiene una conversación sobre esto. Bueno, pues lo que ha pasado en el setup es una escena. Ya que ha pasado una acción en un lugar y tiempo determinado. Cuando me voy a la cocina y tengo la conversación con él allí, es otra escena, es decir, otro post-it. También depende de si la acción tiene que ver con las diferentes escenas, eso se le llama secuencia. Pero bueno, con que sepas que tienes que dividirlo por escenas, te es suficiente. Es decir, cada escena es una acción que pasa en un lugar y un punto determinado. Yo lo que he hecho es cada fragmento rellenarlo con 10 escenas. Puedes llenarlo con entre 10 y 15 escenas aproximadamente para que se considere más o menos largometraje. De esto no estoy al 100% seguro, pero con rellenar cada fragmento de la tabla con 10 escenas he acabado consiguiendo tener un guión de 80 páginas que son como 1 hora y 20 de metraje. Algo que te va a ayudar a rellenar el tablero con esas escenas es tener claro puntos importantes a la hora de contar una historia. Repito que una historia se puede contar de 1000 maneras y no hay una forma exacta. Yo te voy a contar cómo lo he hecho y yo lo que hice es poner en ese tablero puntos clave de la historia. El primer punto que puse es la imagen con la que empieza la película, ¿no? Esa es mi primera escena. La última escena del primer bloque es el primer punto de giro, que es básicamente el momento en el que tú has presentado durante las 10 primeras escenas a tu personaje, has presentado su rutina, su vida normal y al final del primer acto pasa algo súper importante que hace que tu personaje, tu protagonista, tenga que tomar una decisión drástica en su vida y emprender un nuevo camino. Si tienes claro eso, que es donde empieza tu conflicto, el conflicto de la película, ya tienes pues tu primer bloque hecho, que son tus primeras 20 páginas de guión, más o menos. Ya que cada escena te va a durar aproximadamente entre 1,5 páginas, 2 páginas o 3, depende de lo larga que puedas
puedas llegar a hacer la escena. En el segundo bloque, en las siguientes 10 escenas, tienes que, seguir un poco con el conflicto que se acaba de dar, con el nuevo camino que ha emprendido tu personaje, e introducir una trama B, o sea, una subtrama, una historia paralela que acompaña a tu personaje, o no, o puede ser de otro personaje, que eso ayuda a enriquecer un poco la historia que estás contando. Por lo general suele ser una relación de amor entre el protagonista y otra persona, por lo general, pero bueno, puede ser cualquier tipo de cosa. Pero básicamente es, tu protagonista tiene un objetivo que conseguir y le metemos una subtrama, le metemos un pequeño conflicto más que hace que ya sean dos objetivos los que tenga que conseguir, siempre priorizando la trama A. En el acto 2B, que ya es después de la mitad del guión, allí empiezan a torcerse las cosas. Ahí tienes que empezar a complicarle a tu protagonista el hecho de conseguir su objetivo. Empieza por lo general el malo a sacar su artillería y empezar a ganar un poco la batalla. Hay un punto en esas 10 nuevas escenas donde tiene que parecer que tu personaje no va a conseguir su objetivo, ya que la clave de una buena historia es que al personaje le cueste mucho conseguir su objetivo. Cuanto más fácil le pones las cosas a tu protagonista, más aburrida va a ser la historia probablemente. De hecho, hay un punto clave en este tercer bloque que me gusta un montón, que es un punto, una escena en la que parece que el personaje no tiene ninguna posibilidad de ganar y el malo o la parte mala de tu historia está a punto de ganar. Eso suele ayudar mucho a que después el tercer acto sea más potente aún. Cuanto más parezca en este tercer bloque, en este acto 2B, que tu personaje no va a poder conseguir su objetivo, más potente va a ser el último acto. Que en este último acto es básicamente el personaje se da cuenta de todo lo que está pasando e intenta resolver todo este conflicto, y este tercer acto es básicamente una resolución de todos los problemas que hemos ido planteando a lo largo de los actos anteriores. Me encantaría poner mi guión de ejemplo, pero siento que no tendría sentido contaros la historia y desvelaros qué es lo que pasa. Entonces siento que estoy hablando de forma tan abstracta y no estoy poniendo ningún ejemplo en concreto, pero bueno, también es cierto que considero que si os cuento cómo he escrito mi guión y qué pasa en cada punto y en cada acto de mi guión, después la película no va a tener tanta gracia porque os estaría haciendo un spoiler básicamente de lo que pasa. Vale, el tercer punto es hacer una escaleta. Son esas escenas que has estado escribiendo en cada bloque del tablero, desarrollarlas un poco más, ser un poco más concreto en qué pasa en cada escena. Después sí que es cierto que el libro de Blake Snyder y muchos libros de guión hay que intentar, como pequeño consejo y rápido, que cada escena sea como una mini película, es decir, que en cada escena hay un pequeño conflicto y se resuelva ese conflicto, o que el protagonista esté en un estado de ánimo X y acabe en un estado de ánimo Y, para que el transcurso de esas escenas sea mucho más fluido. Es una manera de escribir las escenas, como he dicho ya 1000 veces, hay 1000 maneras de hacerlo. Lo que hay que hacer es cada escena desarrollarla lo máximo posible, sin llegar a meter diálogos. Es casi un poco las acciones que pasan, sin llegar a ser muy concreto, pero sí desarrollando el cómo empieza cada escena y cómo termina cada escena. Vale, una vez tienes tu escaleta, ya puedes empezar a escribir el guión básicamente en un programa de guión o en Word. Pero ahí ya sí que te recomiendo empezar a escribir el guión. No te recomendaría, si va a ser un largometraje, si va a ser un cortometraje, igual sí, porque es todo mucho más concreto y puedes llegar a puntos mucho más fácil. Pero si vas a escribir un largometraje, te aconsejo primero tener el tablero y tener la escaleta antes de empezar a escribir directamente en un guión. ¿Por qué? Repito, bajo mi punto de vista, porque yo empecé directamente a escribir en un programa de guión. Y esto hizo que retrasase un montón la escritura del guión, porque como no tenía claro qué es lo que iba a pasar a lo largo de la película, cómo eran los personajes, cómo se comportaba cada uno de los personajes, tardaba en escribir 2 hojas tranquilamente una semana, incluso 2, porque quería definir mucho sin tener toda la información necesaria para poder definirlo. Entonces, este tipo de cosas ya te ayudan a tener una visión más global de la película y poder centrarte un poco más en la escritura. Y esto me lleva al cuarto punto, que son los personajes. En el primer borrador, que es lo que he hecho yo, los diálogos que hay entre los personajes son totalmente funcionales. Es decir,
no he llegado a meter una personalidad muy fuerte en la forma de hablar de los personajes, por lo mismo que he comentado antes, porque si no tardaría un montón en definir la personalidad de cada uno y cómo habla cada uno. Lo que he hecho básicamente es que las conversaciones que tienen, los diálogos que tienen sean funcionales, es decir, me lleven de un punto A a un punto B y que sobre todo ayuden a que la historia se desarrolle. Son diálogos que sé que no van a ser los diálogos finales de la película. De hecho, lo que me gustaría es en estas reescrituras de guión enriquecer lo máximo posible los diálogos para que no sean diálogos muy literarios de lo que está pasando, que por lo general suelen ser diálogos malos. Pero está bien empezar con diálogos malos porque eso te va a ayudar a avanzar. O sea, la toma de decisiones en tu guión, aunque sean malas, son buenas porque te ayudan a avanzar. Esto es súper importante. Si no, te vas a estancar en las primeras escenas. Tienes que asumir que las primeras decisiones que tomes van a ser malas y que tu guión se va a terminar con reescrituras, no en el primer borrador. Ahora pasamos a la videollamada que tuve con Alonso, donde os voy a dejar pequeños fragmentos que considero que pueden ser interesantes, donde hablamos un poco de todo el proceso de escribir este primer borrador de guión. Vale, vamos a tener la llamada con Alonso, que le voy a enseñar por primera vez el guión impreso con nuestros dos nombres aquí. Una videollamada un viernes a las 12 de la noche. Son las 12 ya. Bueno, casi Casi sí. las 12. Eso ya dice mucho de cómo nos estamos organizando. No sé, creo que está siendo un proceso caótico, Sí. pero creo que esto es como suelen ser las cosas, sobre todo cuando te estás enfrentando por primera vez a una peli. O sea, he visto como muchos cambios en ti desde el primer día, súper interesantes de cómo afrontas el guión y el proceso creativo, que ojalá esto también te permee en el resto de cosas que quedan por delante, que quedan todas, Sí. pero sí. Estoy de acuerdo que está siendo un proceso un poco caótico, pero creo que va a ser así hasta que termine la peli, porque no... Desde luego. Porque es que esto Es que hay más yendo por cauces que no son los normales. Sí, o sea, total. como haciéndolo un poco, pues improvisando. Como creemos que se hace. Pero, tío, por ese lado, mazo guay, porque tú que has estudiado guión, ¿no? Y que, bueno, pues has trabajado en eso, no me has limitado en ningún momento. O sea, te estás adaptando Claro. muy bien a cómo estoy trabajando yo, que es como creo que debo trabajar, ¿sabes? O como me viene bien trabajar, ¿sabes? Entonces, por ese lado, súper guay, ¿sabes? El que te estés adaptando todo el rato, porque es un poco lo que estás haciendo. Que eso también, que también quería mencionar, que es el que te hubiese pedido yo como no me daba tiempo en marzo a terminar el guión entero, que hicieses tú la segunda parte del segundo acto, sin tener ni idea de cómo iba a escribir yo el tercer acto y cómo estaba escrito el primer y segundo acto por encima, ¿sabes? Entonces, obviamente no se hace así, no se escribe un guión así, pero está bien porque está saliendo y yo creo que y confío bastante en que va a acabar saliendo y va a acabar saliendo algo guay. Esto mola mucho, como hacer las cosas así. A mí me encanta. Entiendo que puede ser a veces como frustrante, como que parece que no hay nada, como que dices, es que todo puede cambiar, todos los personajes de repente, es que, ¿y si ahora es un chico? ¿Y si ahora es mayor? ¿Y si ahora Pero es su tío? Pero da igual. Sí, ¿no? Y el guión, tío, o sea, yo tengo claro que cuando se ruede la peli no vamos a estar al 90, o sea, al 100% satisfechos y tener todo mega claro. Que probablemente sepamos que vamos a rodar todo exactamente, pero siempre se puede hacer un cambio más, ¿sabes? O tomar una decisión, ¿sabes? Al fin y al cabo, que es lo que habías mencionado antes, esto también es un ejercicio de tomar decisiones. El tiempo está pasando, ¿va a ser su novio o va a ser su hija? ¿Sabes? Hay que tomarla y ya está. Y nosotros nos adaptamos y hacemos que si es su hija sea interesante y si es su novia sea interesante también, ¿no? Es un poco ese trabajo que yo creo que está muy bien a la hora de escribir un guión, ¿sabes? Claro. También lo hablábamos al principio en una conversación, el ponernos como unos marcos, ¿no? Porque que esto lo decías tú muy bien, ¿no? Que cuando... Sí, como que los límites te liberan de alguna manera. Eso es. Porque es como que en un espacio cerrado piensas que cómo puedo llenar esto de infinitas maneras. Y es donde la creatividad empieza a funcionar. Eso es. Y ya por último vamos a preguntas y respuestas. Hice por Instagram. Voy a responder a las que considero que son interesantes porque obviamente mis colegas me han hecho preguntas como mi parienta me ha dejado por el de la ITV. ¿Te sabes alguna ITV por Madrid que esté bien? La primera pregunta que tenemos es ¿cómo crees que la literatura ha influido en tu forma de escribir el guión? ¿Qué referentes tienes?
Vale, esto me va a dejar un poco mal, pero bueno, también es parte del hecho de documentar todo el proceso de la escritura del guión. Nunca he sido un aficionado de leer literatura. De hecho, los únicos libros que he leído han sido libros relacionados con la creatividad. Básicamente no puedo opinar mucho de esta pregunta porque tampoco he leído lo suficiente para hacer una comparación. Solo te puedo decir que si tú tampoco te has leído ningún libro de literatura en tu vida, puedes escribir un guión. Carlos Galgo, que es un actor de uno de del sexto cortometraje que hice. Carlos me pregunta, ¿lo más complicado para ti es darle forma a los personajes o encontrar una trama interesante? En mi caso, y en el caso de la historia que quiero contar, creo que lo importante ha sido la trama. Al ser un thriller, creo que la historia, no lo sé, tampoco, no lo tengo al 100% claro, pero en mi caso la historia era lo más importante antes que los personajes. Por supuesto, y obviamente los personajes tienen una importancia clave en este caso, pero sí que es cierto que para terminar el primer borrador de guión no me he centrado tanto en los personajes y en las motivaciones de los personajes, sino en la trama de la película. Con esto básicamente quiero decir que no es tanto los personajes, sino el cómo quiero contar la historia. Otra pregunta es, ¿te ha servido el tablero para organizar el guión? 100% sí. Lo que hablaba al principio, creo que el tablero ha sido clave para poder terminar este guión en tan poco tiempo. Tampoco voy a desarrollar mucho más la respuesta porque es básicamente lo que he dicho al principio del vídeo y en otro de mis vídeos donde hablo del tablero. Vale, pregunta súper importante que es ¿cuándo sabes que ya tienes la versión definitiva y que no hacen falta cambios? Esta pregunta creo que se repite y me parece muy interesante. Evidentemente en el primer borrador de tu guión no vas a tener la película terminada, ni mucho menos, vas a estar muy lejos de tenerla terminada, pero considero también, que esto lo hablé con Alonso, tu idea nunca va a estar terminada, tu guión nunca va a estar terminado porque un guión al final, o lo que siento yo, es una toma de decisiones. Y tú puedes tomar 1000 decisiones y tus personajes pueden tomar 1000 decisiones. Y esto no solo pasa a la hora de escribir el guión, sino que yo tengo claro, porque me ha pasado, que en set, cuando estemos rodando, tomaré decisiones que cambien el guión porque consideraré que no están aportando a la película, e incluso en montaje. En el montaje cortaré escenas o modificaré escenas de forma diferente a la que están en el guión. ¿Cuál es el reto más grande que te has encontrado hasta ahora en la preproducción de la película? Sinceramente, el reto más grande que he encontrado a la hora de escribir el guión de la película es la disciplina y afrontar tus miedos. Ha habido muchos momentos en los que me he puesto excusas para no seguir escribiendo el guión. Es algo nuevo para mí. El escribir un guión tan largo, nuestra mente no para de sabotearnos y no para de decirnos que no somos capaces de hacerlo. El hecho de levantarte, sentarte en el escritorio y empezar a escribir un guión. Ese sin duda es uno de los retos más grandes que he tenido a la hora de escribir el primer borrador de guión. Otra pregunta súper importante de Adriana es, ¿usas la inteligencia artificial en la creación del guión? No. La respuesta es no he usado inteligencia artificial para escribir este guión ni ninguno de los guiones de los 12 cortometrajes que hice el año pasado. Lo que sí que he usado la inteligencia artificial y la uso un montón en mi día a día es a organizarme las ideas que tengo. Básicamente lo que hace es esa idea que tenías en la cabeza que tampoco tenías muy clara, te ayuda a estructurarla y cuando la ves estructurada y bien, que eso ChatGPT y la inteligencia artificial lo hace muy bien, que es plasmarte por puntos toda la información, tú tienes un esquema visual más claro de tu idea y te ayuda un montón después a la hora de escribirla. Otra pregunta que tenemos es ¿qué es lo que más tiempo te llevó a hacer y lo que mejor te ha quedado del guión? Personajes, diálogos. Lo más difícil ha sido escribir el guión, escribir los diálogos de los personajes y hacer que estos diálogos lleven a diferentes acciones que desarrollen la historia. De lo que más orgulloso estoy es de la historia. Creo que he dado con un punto clave que me gusta un montón. Y creo que la trama, el cómo se desarrolla, está súper guay porque que una película empiece ya directamente con un conflicto me parece interesante. Otra pregunta que tenemos es ¿qué herramientas de guión has utilizado? Comenta aquí la de Celt, que es como creo que de las más típicas que hay. No utilice Celt, yo lo que he utilizado al principio, y no sé por qué, ha sido de forma totalmente aleatoria. Creo que en su momento escribí programa de guión, me descargué al principio Story Architect, ahí fui escribiendo cada acto en proyectos diferentes y finalmente ahora para hacer las reescrituras del guión estoy utilizando Arc Studio, página web que te permite hacer escrituras de guión paralelas con otra persona. Relacionada con esta pregunta tenemos otra que es programa donde realizaste la escritura y si eso es importante. Creo que no es importante. Lo bueno de estos programas es que te facilitan un poco con comandos el escribir el encabezado de la escena, la acción, el diálogo y los personajes.
pero salvo eso, que está como formateado ya, puedes escribir el guión en Word perfectamente. Y nada, bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que no se haya hecho súper largo. Terminamos ya con la serie de vídeos sobre el guión y en el siguiente vídeo probablemente tenga que ver con la localización, con los actores, con la financiación. No lo tengo aún claro, pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que tengo ganas ya de salir un poco de esta rutina de hablar simplemente del guión y de la escritura y estar todo el rato en mi cuarto, y pueda enseñaros un poco más los diferentes procesos que me quedan por delante de la creación de la película. Gracias por ver el vídeo de nuevo, déjame un like o un comentario si te apetece, y si no, pues gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.